Demencis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Demencis, ayer y hoy. Ha terminado un nuevo papelón del proyecto Cachivache, esta vez en el Congreso Nacional. Aquellos que han promocionado insistentemente que la ley llamada Ómnibus era la ley básica, que había que ir casi a lo fundacional y se trasladaban al comienzo de aquellos pensadores libertarios y liberales de la Constitución Nacional, y que eran las bases doctrinarias y sin las cuales no se podía hacer la reforma, quedaron absolutamente pedaleando en el desierto ante lo que pasó finalmente cuando ya se tomó la decisión que ni siquiera se van a presentar en comisión para poder reanudar el intento de volver a poner en funcionamiento la llamada ley Ómnibus. ¿Y por qué es esto? Porque el presidente de la República se ha dedicado a insultar, primero a escrachar internacionalmente a los diputados que no le votaron de acuerdo a su satisfacción, tratándolo de traidores, tratándolo de casta, de delincuentes, de usurpadores, y ofendiéndolo en todos los términos posibles, hasta llegar en el manoseo máximo al radicalismo cuando los calificó de putitas del peronismo. En un irrespetuoso ya e increíble manoseo a uno de los partidos con los cuales él estaba apuntalando lo poco que le quedaba. Sí, en la campaña, el primero que gritaba y saltaba, el que no salta es un radical, era Milei. El que trató a Hipólito Yrigoyen de comunista fue Milei. El que le dijo disparates absolutos a los radicales permanente y constantemente fue Milei, pese a lo cual tenía el apoyo de los diputados radicales, hasta que colmó el vaso y los llamó putitas del peronismo. Y a partir de allí, entonces, ya cuando todo está vencido, cuando todo es un manoseo absoluto, cuando la falta de respeto de quien se ha pasado en las últimas 3 o 4 horas con el teléfono tuiteando el presidente de la República desde el exterior y poniendo la fotografía de los diputados que hasta hacía 10 minutos eran los que lo apoyaban como traidores a la patria, exponiendo a nivel internacional que eran delincuentes los diputados y el Congreso argentino. Cuando todo eso quedó de manifiesto, reaccionó el federalismo y entonces, como correspondía, dijeron: no va a pasar este artículo, no va a pasar este otro, y le empezaron a desmenuzar lo que habían aprobado en general y tuvieron que retirar la ley. Pero el presidente no se quedó allí, siguió insultando, siguió abusando, siguió diciendo disparates, y entonces ahora definitivamente ya eso no puede ser tratado porque ni siquiera va a tener los votos que tenía. ¿Y entonces qué? Bueno, entonces llegó un consejo de Eduardo Menem, el padre del presidente de la Cámara, que dijo: fracciónenla y vayan sacándola de una tipo ley. Al único que le agradeció Milei fue a Pichetto, y a todos los demás los despreció, incluyendo a los propios, a los libertarios, y los trató de traidores, los trató de casta, de delincuentes comunes, a quienes fueron elegidos por el voto ciudadano igual que él. Y entonces aquí llegamos a un punto de intolerancia absoluta de alguien que está enamorado de las redes sociales en lugar de estar enamorado de conducir
a un país. Pero como él no cree en el Estado, que vino a destruirlo, y lo está haciendo de a poquito, este proyecto Cachivache no solo que no ha terminado, sino que está en su esplendor y todavía le queda mucho daño por hacer. Para eso, con urgencia, hay que hacer la bicameral e ir por el DNU, porque está vigente el DNU. Y por lo tanto, esa vigencia del DNU hace, más allá de algunas cautelares que no permiten que alguna parte de ese DNU funcione, hace falta en forma imprescindible que lo volteen para terminar con esta farsa de una mentira absoluta, porque lo que era la ley orgánica necesaria, imprescindible para hacer la gran reforma y que sin eso no se podía hacer nada, quedó diluido. Era un verdadero supositorio. En un momento determinado entró y se derritió. Y ahora ya ni siquiera preocupa. No es importante tratarlo. Es un cachivache todo. Y en el cachivache aparecen entonces algunos consejos para que él escuche, y parece que escucha a Eduardo Menem, parece que escucha a Pichetto, es decir, parece que escucha a los viejos ronquidos de los peronchos. Y entonces, en el mientras tanto, todo lo que uno recuerda es que con los mismos de siempre no se puede hacer nada nuevo, y aparece Daniel Scioli, y aparece Patricia Bullrich, y aparece el ministro de Economía, y aparecen los mismos de siempre. Y entonces, ¿cuál va a ser la cosa nueva? No había ninguna. Todo era un embuste del encantador de serpientes. Todo era parte de una gran comedia. Y la comedia terminó, bajaron el telón, se derritó el supositorio y todo sigue como si nada hubiera ocurrido. Porque nada iba a ocurrir. Porque nada era fundacional. Porque nada de eso era lo que iba a corregir ni la inflación, ni el trabajo, ni la salud, ni nada. Era simplemente la liquidación del Estado Nacional para beneficiar a los amigos y que se robaran las empresas del Estado. Estamos viviendo los momentos más insólitos de la vida argentina. Sí, y todo esto lo hizo desde el exterior. Cuando llegue, sería imprescindible y con urgencia que algunos especialistas empiecen a estudiar la conducta del presidente de la República. Sería menester que los médicos de cabecera del presidente empiecen a llamar a facultativos, empiecen a consultar a los que consideren ellos imprescindibles y necesarios para saber qué se hace con un caso psicológicamente impresentable y con alguien que tiene 2, 3, 4, 5 horas en las redes sociales tuiteando o diciéndole a los radicales que son las putitas del peronismo. Esto es inaceptable en un presidente de la nación. Esto es inaceptable en la moral, esto es inaceptable en todo donde usted lo quiera poner. Y si los radicales permanecen callados, si esto lo dejan pasar así porque sí, la situación se va a ir agravando. Es una ofensa impensada, absolutamente gratuita para el Partido Centenario. No se puede vivir haciendo estas barbaridades escudado en una presidencia de la República que no la ganó, sino que la trenza de Mauricio Macri le permitió que ocurriera. Y ahora Macri va a cobrar. Ya le pidió que le entreguen el ANSES a Vidal. Ya le está pidiendo lugares para que rápidamente él pueda dar el manotazo e instalarse en el gobierno. Ahora va a ser presidente del PRO y luego quiere asumir los lugares protagónicos en el gabinete de Milei. Es un momento grave, pero por favor, que los médicos de cabecera empiecen a trabajar intensamente para la salud mental del presidente.